Ok. Fui por un poco de agua, un poco de aseo, una sal, porque estoy muy resfriadito. Y continuamos. Entonces, probablemente eh, hayan visto esta pregunta y hayan dicho, uy, sí, po, hemos hablado un montón de carbono, carbono por aquí, carbono por allá, carbono por todas partes, ¿cierto? Y empezamos a hablar de gigatoneladas, ¿cierto? Hemos hablado, y hemos usado otras también unidades anteriormente, partes por millón, partes por billón, etcétera. Pero cuando planteamos estas preguntas, yo creo que lo que nos pasa, o bueno, a ustedes, no a mí, pero a ustedes, de seguro que les pasa es que van a encontrar que tienen ciertas em, limitaciones al enfrentarlo, ¿sí? Probablemente algunas personas no, que traigan más conocimiento desde su colegio, pero hay otras personas que tal vez sí. Entonces, para eso y para tratar de nivelar, lo que vamos a hacer entonces ahora es introducir a la segunda parte de la clase, que nos va a dejar a tiro de cañón para la semana que viene, que es eh, cómo contamos utilizando una balanza, ¿sí? Entonces, supóngase que, no sé, alguna compañera y va y le pregunta a un profesor del laboratorio, profe, necesito pesar un mol de carbono. El profesor del laboratorio, primeramente, ¿qué le va a decir? Disculpe, pero no trajo cotona, ¿cierto? No, 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 eso es broma. Él le va a decir inmediatamente, bueno, con 12 gramos estamos listos. La señorita se va a ver sorprendida, va a decir, wow, qué rápido, profe. Y la verdad es que el profe le va a decir, no, la verdad es que solamente usé ciertos conceptos que aprendí también, ¿cierto? Y que enseño durante el curso. Y es que si usted quiere pesar un molde de carbono, ya sea porque quiere hacer un experimento y el experimento dice agregar un molde de carbono a lo que sea, ¿cierto? Entonces uno va a usar una balanza. Entonces, ¿cómo usa una balanza para pesar un mol? El profe responde rápidamente 12 gramos de carbono. Entonces, las cosas que nos restan por ver en esta parte de la clase son básicamente introducir tres cosas. Primero, escala de peso atómico relativo y concepto de UMA, pesos atómicos y moleculares, y el concepto de mol, número de Avogadro y cuál es la relación que hay entre ambos. Lo primero es, uno va al libro de apuntes de Química y Sociedad, que es la columna vertebral del curso, y a los apuntes a los que ustedes tienen que acudir cada vez que quieran buscar algo que les interese del curso, y es asumir inmediatamente que los átomos son demasiado livianos para pesarlos. O sea, aún no se ha inventado una balanza lo suficientemente exacta para poder como pesar un átomo, ¿sí? Imagínese el átomo de hidrógeno, ahí está. Partida, lo hemos hablado en clase, no existen tampoco unas pinzas actualmente que nos permitan como agarrar eso y ponerlo arriba de la balanza para medir su masa, ¿sí? Esto todavía no existe. Entonces, bajo esa premisa, se adopta un sistema para asignarle a cada átomo un peso atómico relativo. Entonces, el método no fue fácil de desarrollar, claramente. Muchos científicos de siglos anteriores empezaron a trabajar bastante con esto y están unos apuntes que yo les envié por correo, que también están en el aula, los pueden buscar, donde se toca justamente este tema. Pero básicamente el método toma estas cuatro frases como base. Lo primero es escoger un átomo como referencia, lo que vamos a llamar como el átomo patrón, con el cual se construyó la tabla periódica, básicamente. ¿Sí? En función de un átomo protón se le asignaron masas a los demás. ¿Sí? Entonces a ese átomo patrón, dos, se le asigna una masa arbitraria, tres, se comparan entonces las masas de otros átomos con el átomo patrón, y cuatro, se asignan las masas a todos los demás. Entonces hay que tener ciertas perspectivas con respecto a lo que acabamos de decir. ¿Sí?
Y una pregunta que probablemente sea natural, y por eso le mostraba ese pequeño sketch entre la alumna y el profesor al inicio de esta parte, es cómo generamos una manera práctica de expresar la masa de cada átomo o molécula individual, ¿sí? Porque ya sabemos, es muy chiquitita, ¿cierto? Imagínense que la masa de los átomos son tan pequeñas que el átomo más pesado tiene una masa de 4 por 10 a la menos 22 gramos. Imagínense lo liviano que es. Entonces, si usted se pone a juntar átomo por átomo, átomo por átomo, átomo por átomo en la balanza hasta llegar a una masa que usted quiera para hacer un experimento, no tiene sentido. ¿Sí? Sería algo demasiado engorroso. Y también es engorroso poder expresar como continuamente en esos experimentos masas tan pequeñas, ¿cierto? En gramos. Entonces diríamos, chuta, no sé, que esto está muy complicado. Entonces ahí es donde uno usa una unidad de masa arbitraria, ¿sí? Llamada unidad de masa atómica. Entonces, este número que está aquí es súper, súper, súper importante. Una UMA, entonces, será igual a 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Y por ahora usted lo va a tomar como apunte, ¿ok? Pero vamos a llegar entonces a dar una explicación razonable para eso. Entonces, seguimos con la parte de tener ciertas perspectivas sobre. Estas cosas ya las hemos revisado, pero sabemos que la masa del protón y el neutrón son casi iguales, ¿cierto? Por eso, cuando asignamos el número másico, ¿cierto? Que es la suma de los protones y los neutrones, uno básicamente suma, por ejemplo, si tiene el helio, uno dice, ah, tiene dos protones, dos neutrones. Entonces, si uno busca la tabla periódica, va a encontrar que el helio tiene un número másico de 4, ¿sí? Entonces, básicamente, uno dice, ya, pero ¿4 qué? ¿Cierto? ¿4 gramos? ¿Cuánto pesa un protón en gramos? ¿Cuánto pesa un protón o un neutrón en gramos? Entonces, si bien son básicamente números muy similares que están acá, números que están acá, una parte 1,0073 UMA, la masa de un protón, 1,00087 UMA, la masa de un neutrón, uno no está dando su masa en gramos. Pero usted ya tiene cuál es el valor de una UMA, ¿cierto? Es lo que vimos en la lámina anterior. Ahí está, ¿sí? Entonces, con eso usted ya se puede hacer una idea de cuánto es la masa de un neutrón, cuánto es la masa de un protón. Pero uno trabaja en UMAS, ¿sí? O sea, cuando uno va a la tabla periódica, lo que uno lee es UMA, ¿sí? 4 UMA. Uno va, no sé, por un átomo de carbono, 12 UMA, ¿sí? Aunque muchas veces se informa como gramo mol, ¿sí? Entonces ahí hay que tener una salvedad. Imagínense que el electrón es de este peso. Un electrón pesa esto, poquitito, del orden de, si miramos acá, básicamente es casi 1000 veces más liviano que un protón o un neutrón. Y por eso, básicamente, cuando uno va a la tabla periódica, lo que se informa, básicamente, es la masa de lo que está en el núcleo atómico, ¿sí? O sea, estamos dejando de lado los electrones porque en realidad lo que le suman es muy poquito y está del orden de 10 a la -4, 10 a la -3, dependiendo ahí qué tal sea el número. ¿Ok? Entonces, si uno hace esa equivalencia, uno podría decir aquí, ¿cierto?
que necesitaríamos 1836 electrones para igualar la masa de un protón. ¿Se fija? O sea, necesitaríamos casi 2000 electrones para igualar la masa de un protón. Eso es lo que le explicaba recién. Entonces, casi que el núcleo contiene toda la masa del átomo. Entonces, estos que están acá, que son los electrones, son muy, muy, muy livianitos. Entonces, básicamente, tenemos que toda la masa está concentrada en el núcleo. Esa es la suposición que estamos haciendo. Pero no podemos pesar núcleo atómico, ¿sí? Ya sabemos eso. No hay una balanza que pueda hacernos ese trabajo. Entonces, para eso nosotros usamos grandes cantidades de esto, ¿sí? Puede ser en una solución molar, puede ser una masa, un polvo, una roca, lo que sea, ¿cierto? Y lo que usamos es el concepto de masa molar, uno de los conceptos que dijimos que íbamos a definir en esta parte del curso, de masa molecular o peso molecular. Entonces, lo que vamos a decir es que en un mol de compuesto tenemos una cantidad específica de gramos de compuesto, ¿sí? Entonces, ahora sí se nos hace más sentido, ¿cierto? Cuando vamos y vemos, por ejemplo, no sé, buscamos, qué sé yo, voy a salirme de aquí y voy a irme, y voy a abrir otra, voy a poner aquí masa molar del átomo de carbono. Me dice, aquí está, voy a agrandar y lo voy a ir para acá ahora. Dice, en Wikipedia, vamos a la Wikipedia. Acá. Masa atómica del átomo de carbono. Ahí está el carbono, ¿cierto? Ahí está. Masa atómica 12,0107 UMAS. Entonces lo que tenemos acá son, si tenemos acá un átomo de carbono, si esto fuera un átomo de carbono, lo pesaríamos acá, en esta balanza imaginaria, y tendríamos entonces 12,01 UMAS. Fija, pero sabemos que eso no es posible. Entonces básicamente lo que estamos asumiendo es que, bueno, cada átomo de carbono tenía 6 protones, 6 neutrones, y básicamente esa suma daba 12. Entonces teníamos que la suma de sus partículas, que eran protones y neutrones, nos iba a dar 12. ¿Sí? Voy a borrar acá, voy a seguir. Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Tenemos 12 protones, 12 neutrones, y el carbono 12 es el más abundante, y por lo tanto, cuando hacíamos el cálculo, según lo que está en las láminas, ¿cierto? De la escala de los pesos atómicos relativos, nosotros decimos, bueno, tenemos dos isótopos que son los estables, que son el 12 y el 13. Estamos diciendo que el 14, que es demasiado radioactivo, muy inestable, no nos está aportando el peso, al cálculo del peso atómico del carbono. Entonces, para determinar la masa atómica del carbono, básicamente usamos estos dos isótopos y en consecuencia uno puede decir que, bueno, el isótopo de carbono 13 es 1,0836 más pesado que el carbono 12, pero ese número es este que está acá, varía un poquito. ¿Por qué? Porque tiene un neutrón de más. Entonces, un neutrón tiene esa masa. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que ese isótopo es justamente un neutrón más pesado que el carbono 12. En consecuencia, si uno quisiera saber cuánta es la masa, ¿cierto? O el peso atómico de un átomo de carbono 13, sería tomar el 12 y multiplicarlo por este número. Entonces vamos a llegar a 13 ohms. Entonces nosotros habíamos hecho un ejercicio que era justamente relacionar o calcular el peso que estaba informado en la tabla periódica o el que acabamos de adquirir desde internet, ¿cierto? Desde la Wikipedia. ¿Cómo llegamos a ese 12,011 UMA que está acá? Lo que hacíamos justamente era multiplicar el número másico del isótopo
lo multiplicamos por su abundancia relativa. Recuerden que este número hay que dividirlo por 100 para que no aparezca la fracción. Entonces, ¿cuánto es la contribución a la masa atómica desde ese isótopo? Después teníamos el carbono 13, entonces multiplicamos su número másico por 1,1%, o sea que esto hay que dividirlo por 100, y llegamos a 0,143. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene en la tabla periódica, lo que uno encuentra en Wikipedia, básicamente es la tabulación de los pesos atómicos o masas atómicas de cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? De esta forma, según la contribución isotópica. Entonces, el peso atómico reportado para el elemento carbono justamente es ese número que está ahí. ¿Cómo se obtuvo? Así se obtiene. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Entonces, esto es un ejercicio propuesto. Yo lo voy a dejar ahí un minuto. La idea es que ustedes lo miren. Yo mientras voy a tomar agüita, intenten resolverlo, ¿sí? Y apliquen la misma estrategia. ¿Sí? En este caso sería el nitrógeno. Pueden usar la misma estrategia, pueden ir a internet, ver cuánta es la masa de cada isótopo, ¿cierto? Lo que nos dice es, el nitrógeno es un elemento importante en la atmósfera y en los sistemas biológicos. Consiste de dos isótopos naturales, N14 y N15. Entonces, usa la tabla periódica o vaya a internet para encontrar el número atómico y la masa atómica de los átomos de nitrógeno que están propuestos aquí. Y luego responda cuál es el número de protones, neutrones y electrones que tiene un átomo neutro de nitrógeno 14. Compara los mismos valores para el nitrógeno 15 y dada esa información, ¿qué isótopo tiene la mayor abundancia natural? Ya. Entonces, para no tomarnos mucho tiempo en esto, tenemos acá las respuestas. ¿Sí? Entonces, usando la tabla periódica, ¿cierto? Uno va y uno ve que registran un Z igual a 7. ¿Sí? Ese era el número de protones que tenía eh, un elemento químico. Y una masa atómica de 14,00671. Esos son como los datos que nos entrega la tabla periódica. Un Z7 y un número másico de 14,0067 que cerrado es 14. ¿Sí? Por eso a veces nosotros partimos de 14 eh, como el número. Y en esta tablita ya está cada isótopo. Entonces tenemos que el isótopo 14 va a tener 7 protones, 7 neutrones. El isótopo tiene, el isótopo 14 tiene 14,00 eh, 0030 y muchos decimales para allá, por eso hay un 6 intermedio, ¿cierto? Es muy estable, ¿cierto? Un semilla es muy estable.
pero su abundancia relativa es de 0,99636. Ahí ya está la fracción lista, ¿cierto? No está en porcentaje. Casi es como un 99,7%. Y el otro isótopo estable es el nitrógeno 15, que la única diferencia es un neutrón. Recuerden eso siempre. ¿Sí? La masa es 15, por eso es el isótopo 15. Pero su abundancia relativa es muy, 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 muy menor comparativamente en función de esto. Entonces, uno responde B y C, diciendo que el número de protones, neutrones y electrones, en el caso del nitrógeno 14, es 777, y en el nitrógeno 15 sería 7 protones, 7 electrones, ahí está esa electroneutralidad que hablamos de cuando un átomo es neutro, y un neutrón de más. Y luego, dada la masa atómica del nitrógeno informada que está aquí, 14,067 UMA, 14,0067 UMA. ¿Qué isótopo tiene la mayor abundancia natural? Entonces, como queda de manifiesto en la tabla, uno puede ver que el isótopo con mayor abundancia es el nitrógeno 14, y eso justifica que al hacer el cálculo, la ponderación empuja el cálculo del peso atómico mucho más cerca al que está registrado en la tabla periódica, ¿cierto? Lo que me está diciendo ahí es que este 14,066 que está en la tabla periódica, ¿cierto? Básicamente está fundamentado, ¿cierto? En una abundancia relativa, que es mucho mayor en el caso del hidrógeno 14, y por eso este se parece más a este, ¿vale? Son cosas que tienen que tenerlas súper claras, ¿cierto? Y esa es la idea de estos ejercicios, que podamos construir esta parte del conocimiento juntos. Ya, entonces, esto tiene que estar claro, que los pesos atómicos reportados para cada elemento son un promedio ponderado que toma en cuenta lo siguiente. Uno, todos los isótopos estables que tiene el elemento. Dos, los porcentajes de abundancia natural de cada isótopo. Y tres, la masa que se asigna a cada uno de esos isótopos. ¿Ok? Con eso en mente, ahora nosotros vamos a poder pasar de pesos atómicos a pesos moleculares de los compuestos. ¿Sí? Y vamos a seguir trabajando con nuestro amigo CO2 porque nos interesa y porque planteamos tres preguntas al inicio que la idea es cerrar respondiéndolas. Entonces, si uno quiere calcular el peso atómico de cualquier molécula, compuesto, en este caso, lo que hay que hacer es multiplicar, ¿sí?, el peso atómico del carbono, que aparece una vez en la molécula. Voy a trabajar con otro color, porque, o sea, me gusta ver por uno. Entonces, el peso atómico del carbono por uno, más las veces que aparece el oxígeno, 2 por el peso atómico informado en la tabla periódica del oxígeno, que es 16 o 15,9994. Y con eso uno obtiene este valor que está acá. ¿Se fijan? 44,0098 UMA. Pero nosotros ya sabemos cuánto es una UMA. Es un valor muy chiquitito, ¿cierto? Ustedes lo tienen anotado desde antes. Entonces no hay que asustarse, porque lo que estamos diciendo aquí es que el peso de una molécula de CO2 es 44 UMAs. ¿Sí? Si usamos un compuesto de los clorofluorocarbonos, que hablamos en la parte del ozono, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿cierto? Solamente que el carbono aparece una vez, este es Cl, ojo, no confundirse esa C con esta C. Este es un cloro y este es un flúor. Entonces tenemos el peso del carbono, que ya sabemos que es 12, el del cloro, que es 35,4453, y el cloro y el flúor 18,998, y multiplicado por las veces que aparecen. Aquí hay un 1 que está implícito, y tenemos dos veces el del cloro, más dos veces el del flúor, y vamos a obtener entonces esta cantidad que está acá. Esto tiene que estar súper claro, el cálculo del peso molecular. Lo único que considera es la fórmula molecular, ¿sí?, que va a diferir con lo que posiblemente veamos cuando veamos cálculos de estequiometría, que son estos números que son los coeficientes estequiométricos que están fuera de algo, ¿sí? Están fuera de la fórmula química, están por acá, supongamos así. 2CO2, ¿sí? Este número que está acá no me contribuye al cálculo del peso molecular, solamente lo que está en la fórmula, ¿vale? Entonces, ahora que hemos dado toda esta vuelta, podemos hacer la misma reflexión, y es la siguiente.
que cuando estamos en el laboratorio y medimos la masa de una muestra, por ejemplo, de carbono macroscópico, o sea, hollín, ¿sí? La expresamos por conveniencia en gramos, kilos, etcétera. No conviene expresarla directamente en UMAS, ¿cierto? Ya que obtendremos números que son gigantescos, ¿cierto? Entonces estamos en mundos que son completamente distintos. Uno que es el microscópico y el otro macroscópico. No es sorprendente que sea difícil pesar un solo átomo de carbono, ¿cierto? Debido a su masa que es extremadamente pequeña. Entonces recuerden, tenemos un átomo de carbono, lo queremos pesar en esa balanza imaginaria, ¿cierto? Pero no tenemos una pinza imaginaria para poder como aislar un solo átomo de carbono y poder ponerlo en la balanza, ¿cierto? Y por lo tanto, si vamos a la realidad, una balanza típica de laboratorio tiene una graduación máxima, ¿cierto? O una capacidad de detección de 0,1 miligramos. Recuerden que el mili es 10 a la menos 3 y ya tenemos 0,1. O sea, es una balanza que va a tener una cantidad limitada de cero hacia la de la coma, ¿cierto? Recuerden, tengo 0,1 miligramos. Un miligramo es 10 a la menos 3 gramos y esto es 10 a la menos 1. Entonces me va a quedar 10 a la menos 4 gramos. O sea, esa es la capacidad que tiene la balanza más precisa. Quizá hay unas que sean más precisas que están en el laboratorio, no sé, más pro del mundo, pero quedémonos con esto, que esto es parte de lo que están en los apuntes que yo les envié y en el libro, ¿no? ¿Sí? Y esa cantidad que está aquí, ser 10, o sea, estamos hablando de 10 a la menos 4 gramos, ¿sí? Corresponde exactamente, no lo van a creer, pero a ese número que está ahí, que yo no sé cómo decirlo, átomos de carbono, pero que sí lo podemos abreviar usando notación científica, que es 5 por 10 a la 18 átomos de carbono, ¿sí? O sea, para que nos podamos hacer una idea, ¿sí? De la cantidad de átomos que hay en una cantidad tan pequeña de materia. Estamos hablando que en 0,1 miligramos de carbono tenemos 5 por 10 a la 18 átomos de carbono. Entonces aquí viene ya la parte donde podemos conectar estos dos mundos, ¿cierto? El microscópico y el macroscópico. Entonces aquí es donde pasamos a definir un concepto súper importante, ¿cierto? Y es decir que vamos a definir la unidad de masa atómica como la masa en gramos del mismo número de átomos que se encuentran exactamente 12 gramos de carbono 12, ¿sí? O sea, ese es nuestro átomo patrón. Cuando hablamos del átomo patrón, lo que estamos diciendo, bueno, quedémonos con uno de todos los átomos, ¿cierto? ¿Con cuál? El carbono 12. ¿Por qué? No sé, porque en ese tiempo lo extinguió o porque hay tantas cosas que están hechas de carbono a nivel biológico que es súper importante, están las plantas, están un montón de cosas. Entonces, no es práctico poner al carbono 12 como el átomo patrón. Entonces, vamos a decir, bueno, digamos que la constante que vamos a usar, el número grandote, ¿cierto? Haciendo una analogía con lo que vimos en la lámina anterior, ¿cierto? Dijimos, mira, en 0,1 miligramos hay 5 por 10 a la 18 átomos de carbono. ¿Ok? Lo que estamos haciendo aquí es hacer que estos 12 gramos y el 12 de alguna forma se conecten, ¿cierto? Los 12 gramos en el mundo macroscópico y el 12 del mundo microscópico. Entonces, ese número, o sea, si yo peso 12 gramos de carbono 12, del isótopo más estable del carbono, ese número va a corresponder justamente con un número muy grande y que de hecho es el número Avogadro, que es este número que está acá, que tampoco se los podría decir, pero sí lo podemos abreviar nuevamente y que de forma más compacta, usando notación científica, es 6,022 por 10 a la 23.
átomos de carbono. Entonces, lo que estamos diciendo es que, eh, bueno, voy a buscar el lápiz para hacer más acá. Y voy a elegir acá. Lo que estamos diciendo es que si yo voy a la balanza y peso 12 gramos de carbono, ojo, de carbono 12, ¿sí? Entonces, este número, un mol es 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Esa cantidad es un mol, ¿vale? Y esa cantidad de átomos, cuando yo tenga esa cantidad de átomos, voy a tener exactamente 12,01 gramos. Y eso define por sí mismo el concepto de la masa molar que habíamos visto antes, ¿cierto? Porque yo puedo hacer una división entre estos gramos y mol, ¿recuerdan? Yo decía, si yo quiero conocer la masa molar, necesito saber entonces cuánto es la masa y cuánto es eso en mol. Entonces decíamos, ya, podemos usar el otro número, ¿cierto? No el UMA, sino que podemos decir que en un mol de carbono tenemos 12 gramos de eh, carbono, o sea, en este número gigantesco de átomos de carbono tengo 12 gramos de carbono, y es lo mismo que decir que tengo 12 gramos por mol de sustancia, ¿sí? Entonces este es un peso atómico que yo también puedo encontrar en las tablas periódicas, o que puedo encontrar como datos en otras, en evaluaciones, ¿cierto? Y lo único que están haciendo simplemente aquí es trabajar con el mismo número que habíamos visto antes, que eran las 12 UMA, ¿cierto? Decíamos que un solo átomo de carbono, 12, eran 12 UMA. Entonces, lo que están diciendo aquí es que cuando yo peso en la balanza, en el mundo macroscópico, 12 gramos de ese elemento de carbono, tengo un mol, y por lo tanto yo puedo trabajar con este número, que es un poquito más práctico trabajar con 12 gramos mol. Entonces, también es válido trabajar con este número, pero va a depender las circunstancias en las que yo estoy trabajando. Si estoy trabajando en un número, en un mundo microscópico, trabajo con 12 UMAS. Si estoy trabajando en el mundo macroscópico, puedo trabajar con gramos mol. Y eso es lo que queda reflejado acá cuando podemos construir entonces un puente, usando todo lo que hemos visto acá, ¿sí? Entonces, si queremos construir un puente, tenemos que pensar como pensaban los científicos de ese momento, ¿cierto? Y entender el origen del mol. ¿Sí? Entonces, el origen del mol básicamente nos permite conectar dos mundos. Entonces, nosotros habíamos revisado ya hasta el momento cuánto era el valor de una UMA. Una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Entonces, tiene sentido. Ah, un átomo de carbono, 12, pesa 12 UMAs. O sea, 12 por 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, ¿sí? Eso es lo que está escondiendo UMAS. Entonces, también pueden preguntar eso. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono en UMA? Yo digo 12. ¿Cuánto es la masa en gramos? Yo respondo esto, ¿sí? Ojo con eso. Y el concepto de mol básicamente nos permite agrupar. Lo que nos está diciendo es que ese número grandote, al igual que cuando alguien les dice, no sé, la mamá, vaya a comprar una docena de huevos, uno en su mente innatamente sabe que son 12 unidades, ¿cierto? Un mol son 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser átomos, moléculas, iones, partículas, ¿cierto? Y eso se condice con el número de Avogadro. Y es lo mismo que pensar en cuando lo veamos en moléculas, ¿cierto? Nosotros decimos, mira, una molécula de metano, que está acá, que quizás está un poco arriba, quizás lo tenga que subir, lo voy a subir al tiro.
Eh, vamos a poner ahí, voy a subir esto un poco porque creo que no se ve en la pantalla. Ahí sí. Entonces tengo acá una molécula de metano, ¿cierto? Contiene un átomo de carbono y cuatro hidrógenos, ¿sí? Y un elefante, aquí está mi elefante, tiene cuatro patas, ¿cierto? Dos, tres, cuatro. Y una trompa. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver porque cuando hablemos, por ejemplo, de un mol de metano contiene un mol de carbono y cuatro moles de hidrógeno. ¿Ok? Y eso va a ser súper importante. Y tienen que tenerlo súper presente. Sigamos. Entonces, si volvemos a repasar lo que hemos visto hasta el momento, tenemos UMA, mol y número. Tenemos que a nivel atómico, a nivel microscópico, bueno, yo quiero saber la masa de un átomo de carbono, simplemente utilizo 12 UMA. De helio, ¿se acuerdan? Un elemento que tiene dos protones y dos neutrones en su núcleo, tiene una masa de 4 UMA, ¿sí? Pero cuando yo quiero hablar de la escala macroscópica, entonces ahí yo paso a la ofensiva, ¿cierto? Y amplifico por el número Avogadro. Entonces tengo que un mol de átomos de carbono 12, ya sabemos cuál es ese número, corresponde con 12 gramos, ¿sí? Lo mismo que acá. Si yo tomo el mismo helio, digo que un mol de helio, o sea, un montón de átomos de helio, que son justamente el número Avogadro, átomos de helio, van a pesar 4 gramos. Pero ya sé de dónde vienen estos números, ¿se fijan? Porque toda la masa está concentrada en el núcleo atómico. De aquí vienen estas unidades de masa atómica. Entonces, ¿cuántos átomos o moléculas hay en un mol? ¿Cuánto vale ese número fijo? Entonces, experimentalmente se obtiene que es el número de Avogadro, y este es un número que ustedes tienen que conocer, manejar durante el curso, que es 6.023 por día a la 23, puede ser 6.022 por día a la 23, dependiendo la fuente, dependiendo el libro. Y una vez que es medido, ¿cierto? Una vez que ya lo conocemos, es fácil entonces determinar la equivalencia entre dos escalas. Entonces, volviendo a nuestro átomo patrón, nosotros vamos a decir que cuando tengo 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 o Na átomos de carbono, eso va a tener una masa exactamente igual a 12 gramos de carbono. Por lo tanto, un solo átomo de carbono tiene una masa de 12 partido por Na gramos, ¿cierto? Lo que estoy haciendo yo es dividir, ¿cierto? El 12 por el número Avogadro, gramos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si yo tuviera 12 gramos y yo quiero saber cuánto es lo que pesa un solo átomo, si yo sé que Na átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos, lo que estoy haciendo básicamente es tomar esos 12 gramos, dividirlos por Na y saber cuánto pesa un solo átomo en gramos, ¿sí? Esto es dividir, multiplicar, no es nada tan complicado. Pero en nuestra escala arbitraria nosotros ya habíamos determinado cuánto era una UMA. Entonces, si un solo átomo de carbono pesa 12 partido por n gramos, lo que estamos definiendo es la UMA como una UMA, va a ser uno dividido por Na, el número de Avogadro, gramos. Y si ustedes hacen la prueba y hacen la división, uno partido por Na les va a devolver lo, lo que al comienzo definimos como UMA. ¿Sí? Y esa es la idea de esta clase, que de alguna forma partamos de algo y que nos podamos devolver, pero que sea un círculo,
¿sí? Y que podamos conectar entonces todo lo que hemos podido entender hasta el momento. Voy a borrar los dibujitos. Ya. Entonces aquí hay varios ejemplos, ¿cierto?, de relación entre UMA, mol, gramo, y que consideran las mismas cosas que hemos ido aprendiendo durante esta clase. ¿Sí? Masa de un mol de carbono 12, ¿cierto? Bueno, si tengo un mol de carbono 12, tengo 12 gramos. Si quiero saber eso mismo en UMA, ya sé lo que significa, ¿cierto? Puedo definir la UMA. Entonces, según lo que veíamos en la lámina anterior, nosotros decíamos, bueno, una UMA va a ser 1 partido por n a gramos, por lo tanto yo sé cuánto es esto en gramos, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, un átomo de magnesio pesa 24,31 UMA, que viene de todo lo que está concentrado en su núcleo atómico, ¿cierto? Pero si uso un mol de magnesio, eso va a pesar exactamente el mismo número, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es mi definición de átomo patrón. Ese número me va a servir para poder luego asignar la masa a otras sustancias. Entonces, si le asigno 24,31 UMA al magnesio, en un mol voy a tener el mismo número en UMA en gramos, ¿sí? En una molécula, fíjense, una molécula de C6H8 o 6 pesa 176,08 UMA. Y un mol de esas moléculas va a pesar el mismo número en UMA, pero en gramos. Y va a contener justamente Na moléculas. Entonces, pasamos a hacer este pequeño ejercicio, que es el siguiente. La masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno es de 16 gramos. Tenemos pregunta número uno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno en la tabla periódica? La B. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? UMA. ¿Cuál es la masa promedio de un solo átomo de oxígeno? Y D. ¿Cuántos átomos comprenderán un mol de gas de oxígeno? Se las dejo ahí un par de minutos y con todo lo que hemos visto hasta el momento, ver si somos capaces de responder. Ok, hemos vuelto. Voy a tomar agüita, ir al baño por mientras, ya que estoy un poquito congestionado. Ok, entonces lo primero, el enunciado nos está diciendo que la masa de esta cantidad de átomos de oxígeno es de 16 gramos. Lo que nos está diciendo ese número, según lo que hemos visto hasta el momento, es que es el número de Avogadro de átomos de oxígeno. O sea, es un mol de átomos de oxígeno lo que pesa 16 gramos. Eso inmediatamente va a definir el peso atómico de la sustancia, ¿cierto? Es que me puedo encontrar la tabla periódica como gramos mol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque digo, un mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos. O sea, el peso atómico en la escala macroscópica sería 16 gramos mol, ¿sí? Entonces, la respuesta A sería eh, justamente 16 gramos mol, sí, lo que a veces me encuentro en la literatura, en internet. ¿Y cuál es la masa atómica del oxígeno UMA? Bueno, el mismo número, 16, ¿cierto? Pero UMA, simplemente. O sea, lo que me está diciendo ahí es la masa de un átomo de oxígeno. Entonces, lo que tengo que hacer es distinto. Es dividir ese número que está ahí por el número de Avogadro.
¿sí? Si son 16 gramos, yo quiero saber cuánta es la masa en UMA de uno solo, lo que hago es usar la UMA, ¿cierto? Y por definición, la UMA ya la habíamos definido, ¿cierto? Una UMA es uno partido por NA gramos, ¿cierto? Estaba aquí. Una UMA es uno partido por NA gramos, ¿sí? Entonces en UMA va a ser 16. ¿Cuál es la masa promedio de un solo átomo de oxígeno? ¿Y cuántos átomos comprenderán un mol de gas de oxígeno? El gas de oxígeno es distinto. Entonces, fíjense, tenemos la respuesta C. Entonces, nuevamente, como les explicaba, las primeras dos son sencillas porque son básicamente tener los conceptos claros, ¿sí? Entonces, si yo tomo el enunciado, tengo un mol de la sustancia, ¿sí? Y 16 gramos representa entonces 16 gramos mol. Aquí está. Luego, la masa atómica en UMAS va a ser el mismo número, pero en UMAS. ¿Y cuál es la masa promedio de un solo átomo de oxígeno? Entonces, aquí nos están diciendo la masa promedio, ¿sí? Entonces, es distinto a que nos pregunten explícitamente en UMAS, ¿se fijan? Aquí nos dicen la masa de un solo átomo. Entonces, es lo que le explicaba recién, que tomo los 16 gramos de oxígeno, los divido por el número de Avogadro, átomos de oxígeno, y voy a entonces tener cuánta es la masa en gramos por cada átomo de oxígeno. Si ese número ustedes lo multiplicaran por Na, volverían a los 16 gramos, ¿sí? Entonces, esta es la masa de un solo átomo de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que le explicaba recién. Y acá en la D dice, ¿cuántos átomos comprenderán entonces un mol de gas de oxígeno? Entonces, el gas de oxígeno es el O2, ¿sí? Esa es la fórmula del oxígeno que respiramos, el O2. Por lo que el número de átomos de oxígeno será entonces 2 mol de átomos o 2 por Na átomos de oxígeno. O sea que si tengo un mol de O2, voy a tener 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? O sea, un mol, voy a borrar aquí, va a ser más explícito todavía. Me está diciendo que un mol de moléculas, moléculas de O2 contiene 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Ok? Eso. Eso lo voy a dejar ahí un minuto para que se le saquen un screenshot o lo que ustedes prefieran. Voy a borrar eso ahí porque eso no es parte de la explicación. Pero ahí está la pregunta. Ok. Por lo tanto, ya para ir cerrando un poco la clase, hemos introducido el concepto de mol, ¿cierto? Que es una palabra latina para apilar o amontonar. Entonces nos sirve para eso. Y es el número de Avogadro en honor al científico italiano, de apellido Avogadro, no me acuerdo su nombre, creo que era Amadeus o Amados, no me acuerdo. Pero el mol entonces va a ser la cantidad de sustancia que contiene un número de unidades fundamentales exactamente igual al número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono 12. Es su definición.
Número de Avogadro, Na, es igual a 6.0225 por 10 a la 23, y es el número de átomos que están contenidos en esos 12 gramos de carbono 12. Entonces el mol es la cantidad de sustancia que contiene Na de partículas fundamentales. Recién vimos que podíamos utilizarla para, no sé, moléculas, iones, ¿sí? Que significan o simbolizan cosas distintas. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo. Tenemos, no sé, la masa de un mol de cobre, la masa de un mol de aluminio, la masa de un mol de plomo, la masa de un mol de azufre, la masa de un mol de cromo, la masa de un mol de magnesio. Entonces, todas estas cosas que están aquí son un mol de sustancia, ¿sí? Si ustedes van luego a la tabla periódica, ustedes van a poder corroborar que el número que le acompaña, la masa molar del compuesto, ¿cierto? O del elemento, la masa atómica, va a estar dada por este número que está acá, ¿sí? Ya sea por su número básico o, dependiendo de la fuente, va a aparecer como gramos mol. Hay algunas tablas que traen el UMA y otras que traen el gramos mol. Uno asume que estamos trabajando de lleno en el laboratorio, por lo tanto usamos gramos mol. Entonces, un mol de cobre va a contener 63,546 gramos de sustancia, ¿sí? Pero si yo tomara un solo átomo de cobre, entonces tendría una masa de 63,546 UMA. Y ya sabemos que es UMA, ¿cierto? Es 1 partido por N. Entonces, con eso, ahora sí debiésemos ser capaces de integrarlo con las preguntas que dejamos planteadas al inicio, ¿sí? Donde teníamos, ¿cuántos gramos de carbono hay un mol de carbono? Bueno, o sea, de CO2, perdón. ¿Cuántos gramos de carbono hay un mol de CO2? Bueno, un mol de CO2 tendrá entonces, esa es la idea de introducir estos conceptos, ¿cierto? Una molécula de CO2 está compuesta de un átomo de carbono y dos de oxígeno. Por lo tanto, un mol de CO2 va a tener un mol de átomos de carbono. Estas son moléculas. CO2 es una molécula. Molécula. Y estos son átomos. Átomos, átomos. Entonces, un mol de CO2 va a contener un mol de átomos de carbono y dos moles de átomos de oxígeno. Y luego simplemente yo digo, ok, un mol de carbono, yo quiero saber en gramos, gramos de carbono. Contiene, multiplico un mol por su peso atómico en gramos mol, 12 gramos mol, ¿sí? De carbono. Se me van a cancelar los carbonos y voy a tener 12 gramos de carbono versus ¿quién me aporta más masa? El oxígeno. Tengo dos átomos de oxígeno. El átomo de oxígeno es más pesado que el de carbono, ¿cierto? Y ocupo el peso atómico del oxígeno que está en la tabla periódica en gramos mol, ¿sí? Que era 15,9994 gramos mol. Habíamos visto que eso también, si lo miramos en las casas microscópicas, era eso mismo en UMAS, ¿cierto? 15,9994 UMAS. Esto era para un solo átomo de oxígeno, eso es para un mol. Entonces, si yo tengo un mol de CO2, tengo un mol de carbono, dos moles de oxígeno, y si estoy trabajando en moles, voy a ocupar este peso atómico. Entonces, multiplico por 16 gramos mol, se van a cancelar los mol, 2 por 16, 32, y por lo tanto, un mol de CO2 va a tener una masa de eh, 44 gramos. Y la pregunta es cuántos gramos de carbono hay un mol de CO2, entonces serían los 12, ¿sí? Ojo que este número también, si yo lo utilizo para conocer el peso molecular del CO2, ¿cierto? Va a coincidir, ser 44 gramos por mol de sustancia, ¿sí? Ok, la 2, ¿cierto? Era gramos de carbono en 100 gramos de CO2. Aquí es distinto, ¿se fijan? Aquí, ¿qué me conviene? Conozco la masa de gramos de CO2, ¿sí? Digo, ok, tengo 100 gramos de CO2 y yo quiero saber cuánto carbono hay ahí. Entonces simplemente hago una relación de pesos moleculares con respecto a, o a las masas. Ojo, porque aquí es 12 gramos por mol dividido 44 gramos por mol
como sé que tengo un mol, ¿cierto? Estos moles se me van a cancelar. Básicamente me va a quedar que hay 12 gramos de carbono en 44 gramos de CO2. Entonces, tengo 100 gramos de CO2. Yo sé que hay 12 gramos de carbono por 44 gramos de CO2. Entonces, básicamente hago una regla de tres simple y multiplico esa relación de masas atómicas, en el caso del carbono, y masa molecular, en el caso del CO2, que también hay una relación en masas, ojo, y entonces voy a obtener 23, o sea, 27,3 gramos de carbono. Y la última pregunta, masa de CO2 que contiene 3,3 gigatoneladas de carbono. No es necesario transformar a gramos por lo mismo que les mostré acá, ¿cierto? Porque nosotros podemos usar esa relación de masas. Entonces, ¿cuánta masa de CO2? La masa de CO2 que contiene 3,3 gigatoneladas de carbono. La pregunta es inversa a esta, ¿cierto? Me están diciendo, ¿cuál es la masa de CO2 que contiene estos 3,3 gigatoneladas de carbono? Entonces aquí la relación de masa es distinta, ¿sí? Entonces pongo el 44 arriba y el 12 abajo. Y por eso no es necesario hacer esa transformación a gramos, ¿cierto? No es necesario, ¿sí? Porque sé que se me van a cancelar y que esta relación siempre se va a cumplir, ya sea que yo esté hablando en gigatoneladas, kilos, gramos, siempre va a haber una relación de masas. Cuando yo tenga CO2, de 44 a 12, en este caso, si me lo preguntan así, o acá 12 a 44, en el caso que la pregunta sea en esta dirección, ¿sí? Entonces las unidades que están aquí adentro, básicamente se me van a cancelar. Entonces siempre voy a tener gigatoneladas de carbono por gigatoneladas de CO2, se me cancelan estas gigatoneladas de acá, y me va a quedar entonces que la cantidad de CO2 que contiene estas 3,3 gigatoneladas de carbono son 12 gigatoneladas de CO2. Ok, entonces voy a borrar aquí los dibujos para que quede un poquito más ordenado y si ustedes puedan sacarle una foto, una fotografía o algo así. Y con esto doy por finalizada la clase de regulación. Espero que la vean, ¿sí? Voy a dejar unos tickets de salida que va a hacer que ustedes dejen eh, algunas preguntas, algunas cosas nuevas que hayan aprendido, ¿cierto? Al respecto y con eso de alguna forma cerciorarme de que ustedes pasaron por la clase. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima semana. Un gusto. Disculpen por haberme enfermado, pero bueno, así es la salud. Uno nunca sabe cuándo el cuerpo va a fallar. Así que nos vemos la próxima semana. Un gustazo y se la subo luego.